¿Tú podrías explicar mejor por qué nosotros creemos que el Estado peruano debería ser laico y no darle dinero a ninguna iglesia? Por supuesto, el Estado tiene que ser laico porque los ciudadanos de ese Estado tienen diferentes confesiones y credos, todos respetables, todos iguales. El punto está en cómo se financian las iglesias. Correcto. El sistema europeo es el sistema impecablemente aplicable al caso. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona en Europa? Tú tienes el derecho de dedicar hasta el 10% de tu impuesto a la renta a tu iglesia. Es decir, que cuando pagas tus impuestos hay unos ¿cuál es tu recuadritos iglesia? donde tú dices, yo dono tanto el 10% a mi iglesia. Yo soy Magnífico. evangélico, pentecostal, y se acabó. Mormón, Entonces judío. sale el financiamiento de las iglesias de los ciudadanos, de los fieles. Pero eso me parece Y impecable. no sale de los que no son fieles. ¿Por qué tenemos nosotros que financiar a una Claro. iglesia que no compartimos? Pero es impecable el modelo que tú propones. El modelo Cuando europeo. uno paga sus impuestos, uno decide voluntariamente si quiere donar tanto a su iglesia, Así es. a su confesión. Pero lo que es injusto es que si tú eres agnóstico, o eres evangelista, o eres mormón, o eres judío, o eres musulmán, Alan García use tu plata para pagarle un sueldo a Cipriani. Y cuando digo pagarle un sueldo, no exagero. O sea, los principales jefes de la Iglesia Católica peruana están en la planilla del Estado, ¿correcto? Sí, claro. De acuerdo con el concordato, el Estado peruano paga una planilla de sueldos que la iglesia le alcanza. Esto parecería francamente injusto. O sea, el año 2008, no el año pasado, sino el anterior, el Estado peruano, el gobierno de Ana, le dio a la iglesia de Cipriani más de 5 millones de soles. Ahí tienen, 5.131.000 soles. Pero miren esto que es interesante. Los sueldos. Que pasen al siguiente cuadrito, Jime, por favor. El cardenal, o sea, Cipriani, gana el 100% de la remuneración total de un ministro de Estado. O sea, resulta que Cipriani no es un ministro de Dios, sino es un ministro de Alan García. El financiamiento público a las iglesias Eso es increíble. es gravemente dañino para la independencia de la iglesia. Porque se corre el riesgo de que la Iglesia Católica quiera imponer su agenda o sus leyes o sus dogmas al Estado, ¿no? Ahora fíjate esto, todo arzobispo y obispo, Bambarén, ¿qué es? Obispo, ¿no? Retirado, ¿no? Gana el 80% de la remuneración total de un ministro de Estado. ¿Cuánto gana un ministro más o menos, Me Enrique? parece que son $10.000. $10.000. Bueno, es el equivalente. o sea, Alan un poco menos, creo que mensualmente Alan lo bajó. lo bajó, En el gobierno de Toledo era eso, lo bajaron un poco. pero la cosa es que Alan mensualmente le da a Cipriani, señor ministro, acá tiene su sueldo de $10.000. Sí, y eso Qué con bien. cargo a todos los ciudadanos. Ahora, que pasen al último cuadro porque es el más gracioso. No solamente pagan a los obispos auxiliares 40%, al vicario Los general, monaguillos. al vicario episcopal, a eso voy. Al deán, En la al planilla arcediano, están al monaguillos. chantre. ¿Quién es el chantre? El que se chanta. Siempre, Tengo la menor idea, viejo. siempre hay uno que se chanta. Una cosa rara. Al maestrescuela, al tesorero, al canónigo, 20% de la remuneración de un director del ministerio. Otros cargos, 10% de la remuneración. ¡Monaguillo! ¿Puedes creer? El gobierno peruano, el Paga gobierno de Alan monaguillos. García, le paga el sueldo al monaguillo. Equivalente al 5% de la remuneración total de un director del ministerio. Esto es Una una locura. cosa De la Edad Media. Macondo, de la Edad Media, ¿no? Es la Edad Media. Además, toma en cuenta una cosa, el concordato que fue celebrado en el gobierno de Morales Bermúdez nunca fue publicado, Sí. precisamente por esta razón, Sí. con lo cual es altamente discutible que ese concordato sea un concordato legal y legítimo, Sí. y nunca fue ratificado por el Congreso de la República. De manera que, desde el punto de vista legal, este tema es un tema en que fácilmente el Poder Ejecutivo podría haber una discusión Claro. con el Vaticano, ¿no? Además, los monaguillos suelen ser menores de edad, ¿no? Además. Yo tengo información de primera fuente que Alan García ha conseguido que a su hijo Federico Dantón le paguen sueldo de monaguillo. Bueno, es una decepción porque Alan García, que es un político brillante, afrancesado, muy inteligente, supuestamente progresista, en la práctica, en estos temas de libertad personal, Enrique,
es más conservador que Cipriani. Sin duda, porque además, mire, en Francia la separación entre el Estado y la Iglesia es absoluta y Alan García es un afrancesado completo. Por eso. No se puede colocar ni un crucifijo en las clases. No. Está Claro, prohibido. en las escuelas públicas no se puede imponer una religión como No curso se puede, obligatorio. ninguna religión.